En el estudio estadístico comparativo, se efectúa un registro estadístico de los datos relativos y el objeto de investigación y comparándolos entre sí. En base a ello se establecen medidas estadísticas tales como variables, medias, modas, curvas de incidencia. Entonces aquí tomo los datos que ya existen de estudios previos o anteriores y voy a hacer las comparaciones. De los resultados yo puedo decir, bueno, cuáles son para el fenómeno específico una variable, cuál es la media, cuál es la tendencia, cuáles son las modas o cuáles son curvas de incidencia. Finalmente, el investigador podrá obtener y establecer conclusiones acerca de las causas o consecuencias que probablemente estén asociadas determinantemente al fenómeno. Tenemos luego de otra técnica que se denomina estudio de casos. Aquí sirve para profundizar el conocimiento sobre un caso específico. Si retomamos el ejemplo que hemos venido trabajando con el matrimonio, yo pudiera hacer el estudio de casos de matrimonios en el municipio de San Cristóbal, periodo octubre 2020. Fíjense que aquí solo voy a estudiar los casos de los matrimonios que ocurrieron en el municipio de San Cristóbal en el 2020, pero solamente casos concretos. Ver cómo ocurrieron, en qué parroquia se dieron, si fueron directamente en la oficina, si se dieron en la casa, todos los datos que tengo sobre el estudio es solo el caso, para profundizar este tema específico. Pasamos ahora a la técnica propia de la sociología denominada el sociodrama. El sociodrama se utiliza para el estudio de ciertos fenómenos sociológicos específicos, el cual es la relación de atracción y rechazo entre los integrantes de un grupo. Entonces, lo que busco yo al aplicar la técnica del sociodrama es en grupos pequeños ver entre ellos cuáles son las personas que se atraen o se rechazan entre sí para poder trabajar en esos aspectos. Son las personas que se atraen, no pasa nada. Pero yo tengo que analizar cuáles son las que son rechazadas y por qué, y buscar la forma de integrarlos en el grupo. Esta técnica fue ideada por Jacob Luis Moreno en el año de 1934. Sirve para descubrir el grado de atracción y aceptación que se da entre los miembros de un grupo concreto. Del estudio que se hace del sociodrama, ¿cuál es la forma? O sea, ¿cómo aplicamos esta técnica? Lo primero es que se plantean situaciones ficticias mediante un cuestionario aplicado a cada miembro del grupo. Implica la elección positiva o negativa de otros miembros para realizar actividades conjuntas. Es decir, se pregunta, la actividad consiste en hacer tal con cuáles sus compañeros, indique con cuáles sus compañeros desea hacer la actividad o indique con cuál de ellos no está de acuerdo o no quiere realizar la actividad. Cada persona va a señalar con cuál compañero va a efectuar la actividad y con quiénes no. Y entonces generamos las situaciones de competencia o cooperación. Ahí detectamos lo que se denominan los teles, es decir, dónde están las fuerzas de atracción y repulsión entre ellos. Con esos datos que obtengo una vez que hago el cuestionario del sociodrama, el investigador realiza un gráfico que se va a denominar sociograma, en el cual se pueden distinguir los siguientes elementos. El átomo aislado va a ser aquellas personas o aquellos miembros que no han sido elegidos ni rechazados, no son tomados en cuenta y se va a buscar que se integren al grupo. Se le va a brindar actividades o se va a estudiar por qué nadie lo ha tomado en cuenta ni para trabajar ni para rechazarlos en una actividad determinada. Luego tenemos el par, que representan aquellos miembros del grupo que se eligen o que se rechazan mutuamente. También podemos observar el que se denomina el triángulo, que son tres miembros del grupo que se eligen o rechazan entre ellos y forman un subgrupo y prácticamente no participan. Entonces, dentro del grupo se nota que hay un subgrupo que ellos tampoco están de acuerdo con las normas o generaron su propio sistema y trabajan de manera separada. Tenemos también la figura de la estrella del líder, que es el preferido por sus compañeros, es quien aglutina y cohesiona el grupo, el que maneja y dirige. Siempre entonces vamos a determinar que una persona por sus características personales, por su carisma, por su organización o liderazgo, pues es el que el grupo considera el líder y el cual están dispuestos a seguir. De los resultados del sociograma se genera el estudio sociométrico, se elabora partiendo de una matriz sociométrica o sociográfica. Es decir, una vez que ya yo detecté los teles, los elementos que hay de ese sociodrama, genero el sociograma y entonces estos datos me genera el estudio sociométrico. Entonces yo puedo ver que en el grupo determinado cuáles son los que se atraen, cuáles son los que se rechazan y lo trabajo en función de, bueno, ver cuál es el inconveniente con los que son rechazados y mantener o fomentar lo que permite la atracción entre ciertos miembros del grupo. Pasamos ahora a hablar del último elemento de la ciencia, que es la teoría.
La teoría se entiende como el discurso coherente, lógicamente encadenado, que nos permite demostrar racionalmente cómo partiendo de hechos o fenómenos conocidos se llega a un fenómeno desconocido. Es la explicación lógico-racional de un hecho o cuestión. Esta explicación permite hacer predicciones. Es aquí donde surgen condiciones y tendencias y las tendencias y grados de probabilidad. Entonces, una vez que yo seleccioné el objeto de estudio, apliqué un método, me ayudé con las técnicas, el resultado final será la generación de las teorías o las hipótesis donde yo propongo o establezco, bueno, cuáles fueron las causas de un fenómeno, cuáles son sus características, sus consecuencias, su forma y o las posibles soluciones dependiendo pues del método que yo utilicé. Si estoy en el método histórico, pues hables de la evolución. Si estoy en el método comparativo, bueno, cuáles son las tendencias ante ciertos sucesos, se den ciertos resultados. Si estoy en el método formal, lo que hago es estudiar la forma y estructura. Y en el método funcional, pues lo que estudié fue la función de cada quien. Bien sea cualquiera de estos métodos que yo utilice, el resultado o la formulación, la conclusión de mi estudio van a ser las denominadas teorías. La primera teoría consistente y conscientemente en cuanto a la ciencia de la sociología la formuló Augusto Comte, quien hace de la sociología una ciencia autónoma, separándola de la antropología y del derecho. Originó la corriente del positivismo sociológico y utilizó el análisis social, el método histórico. De ahí también surgieron, de la utilización de los diversos métodos, del histórico, el comparativo, el funcional y el formal, las ramas de la sociología. Entonces, cuando yo quiero abordar un objeto, un fenómeno social, y utilizo el método histórico, el comparativo, el funcional y el formal, pues yo generé, en los estudios, todos los autores generaron la sociología histórica, la sociología comparativa, el funcionalismo sociológico y la sociología formal. Con esto entonces concluimos el contenido del tema número 1. Entonces, por favor, hacen un comentario y le dan un like a los videos para constatar que pues vieron la información y en los comentarios cualquier duda o pregunta. Nuestro horario de la publicación o de la proyección de este video, todas las dudas o inquietudes que tengan la pueden hacer llegar a través de nuestro grupo. Nos vemos en la siguiente presentación.